Dijimos que íbamos a hablar de dos mujeres que cimentaron, hicieron movimientos ecologistas muy importantes en Estados Unidos y luego en todo el mundo. A mí me toca hablar de una mujer se llamaba Rachel Carson. Rachel Carson nació en 1907 en Pensilvania. Y siempre era una mina muy bichera, muy bichera, muy bichera, muy bichera. Le gustaban los animalitos, vivía en una granja, estaba tocando bichito, bichito, bichito. Le recontra gustaban, entonces fue a estudiar zoología. Empezó a estudiar zoología en la Universidad Johns Hopkins. Mira, cuando quiso empezar a hacer el doctorado, no pudo. Resulta que el papá se murió, entonces tuvo que ir a su casa a ayudar a la familia, a empezar a laburar, y empezó a laburar en la Oficina de Pesca de los Estados Unidos. Y lo que hacía, porque además de ser, además de estar muy interesada en los animales, escribía muy bien. Escribía guiones para un programa de radio que hablaba de la biología marina. Entonces, la mina tenía la habilidad de hacer a la biología marina recontra divertida a través de un programa de radio, ¿entendés? Hacía comunicación, era re buena comunicadora, entonces empezó a trabajar en la Oficina de Pesca de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? En 1950, más o menos, el gobierno de los Estados Unidos empezó a usar un plaguicida que se llamaba DDT, sin mucha prueba. Tipo, funciona, vamos a tirarlo por acá. El DDT se llama diclorodifenil tricloroetano y lo descubrió en 1948 un químico suizo que se llamaba Paul Hermann Müller. En 1948, porque descubrió esto, al chabón le dieron su regio premio Nobel, ¿no? Se servía para combatir un montón de plagas que generaban enfermedades. Por ejemplo, malaria, el mosquito de la malaria. Hay un montón de fotos de esa época que quizás si uno le pregunta a la gente que tiene por ahí, en realidad, si ya casi 80 años o así, que se acuerdan que cuando fumigaban, que eran esas nubes y los chicos jugaban en meterse en el medio de la nube de DDT. ¿Qué pasa con este plaguicida maravilloso? Es soluble en grasas. Entonces, si vos fumigás con DDT, fumigás con DDT, fumigás con DDT, es lo que habíamos hablado la otra vez de las vitaminas solubles en agua y solubles en grasa. Eso se va acumulando. Y eso tiene efectos muy, muy adversos. Por ejemplo, puede contaminar alimentos. Pero ¿qué pasa? Obtener DDT es muy barato porque los productos que se utilizan para su síntesis salen 2 mangos. Entonces, claro, un chico... Siempre nos quieren meter también los de la industria del plástico, que es barato, pero ¿es barato para quién? Porque si tenemos a toda la población enferma o todos muertos, claro, pasa. Exacto, es barato para vos que sos el dueño del campo y querés que crezca tu plantita o lo que sea, pero para la gente no es tan barato. La gente que operaba con DDT empezó a tener un montón de efectos adversos, o sea, el tipo que cargaba el avión para fumigar se empezó a enfermar, era un horror. Entonces, un día Rachel Carson recibe una carta de una de sus mejores amigas que se llamaba Olga Hawkins, que le decía que en un santuario de pájaros que había, creo, cerca de Washington, pasó el avión fumigando y se murieron todos los pájaros. O sea, no quedó un pájaro, se murieron todos los pájaros. Entonces, Rachel, que ya había escrito 2 libros, escribió su tercer libro, que se llamaba La primavera silenciosa. Obra maestra. Obra maestra que no la he leído, lamentablemente. Vos la leíste, sí. Yo la leí y quiero decir que es uno de los primeros libros que nos dan a leer en el laboratorio donde yo trabajaba en Boston, porque como trabajamos con todos disruptores endocrinos y ahí va. Las cosas, es como uno de los... ese libro, Una primavera silenciosa, y Un futuro robado, de Theo Colburn, esos 2 libros, un montón de conocimientos científicos que los puede leer cualquiera. Y el tema es que el libro, ella lo escribió mientras estaba luchando contra el cáncer. La verdad que estaba muy, muy enferma. Pero claro, ese libro sirvió de cimiento para todo lo que es el movimiento ecologista. Entonces, ella empezó a hablar y empezó a ir contra el DDT, empezó a hablar en el Senado. Y ella, una cosa es que lo que contaba en una nota periodística que leí hace mucho, es que tenía muchísimos, muchísimos dolores, pero los disimulaba y no quería evidenciar eso porque si ella en el Senado hablaba desde su dolor
iban a decir que lo estaba haciendo desde, o sea, que lo estaba abordando todo como si fuese una víctima, entonces no le iban a creer, entonces se la bancó como una campeona. Y bueno, gracias a eso, el DDT años después fue prohibido, no se puede usar, está en una lista de plaguicidas prohibidos, y todo lo que escribió Rachel Carson en el libro La Primavera Silenciosa es lo que hoy es la base del movimiento ecologista, allá por los años 50. Así que la queremos un montón. Es interesante porque la historia que yo les voy a contar es de Marjorie Stoneman Douglas. Y es una persona que todo lo que realizó, lo realizó acá en Miami. Y es interesante porque hay mucho paralelismo entre lo que está entre Rachel, sí, y Marjorie, y entonces ahora les voy a contar por qué. Bueno, para empezar, Marjorie era una escritora. Ella era, sí, una persona que le gustaba escribir y escribió muchos libros, muchos cuentos también, y todos ocurren en el sur de la Florida. Exacto. Ella, o sea, era escritora, también defensora de derechos civiles, que esto yo cuando me enteré, la verdad que me dio un poco de... Hay cosas que sí que no se cuentan mucho y uno no las sabe, pero en esa época, ¿saben lo que hacían cuando la gente no podía pagar la renta o lo que sean? Y generalmente eran minorías. Directamente le sacaban, el dueño le sacaba la puerta a la casa. ¡No! Para que no... Juro por Dios, le sacaban la puerta a la casa. ¡Amor! Y listo, no te queda otra cosa que ir a la calle porque vas a hacer con una casa sin puerta. Un horror. Bueno, entonces ella tenía mucho, estaba en un club de mujeres donde apoyaban a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ah. Y más, en realidad, por lo que más te la conoces, porque es la gran protectora de los Everglades. Ustedes miran un mapa de Florida, van a ver que en realidad gran parte de Florida, o sea, vos tenés acá como si fuera todo Miami, el condado de Miami-Dade y demás, hay como... Para que busco acá mientras vos seguís hablando, ¿eh? Para todas casitas, todo construido. Pero hay una gran porción que si vos lo ves es todo verde, y esos son los Everglades. Antes ocupaba casi más de la mitad del sur de Florida, ¿no? Se fueron achicando por razones que ahora les voy a contar. Y los Everglades son humedales. Es decir, son pajonales donde se evidencia muy bien lo que acá en Florida decimos que en realidad en vez de 4 estaciones hay 2 estaciones, la estación húmeda y la estación seca. O sea, cuando llueve un montón, todo eso se inunda y el agua lo que hace es percolar, porque es el suelo es como si fuera, parece que es piedra caliza, limestone. Sí. Piedra caliza, entonces es muy poroso. Pasa el agua. Pero llueve, pasa el agua, y ese es el agua que la gente toma en esta región. Por eso es que es tan importante también proteger los Everglades, porque ese es el agua que podemos tomar. Sí, exacto. Bueno, está la temporada seca donde llueve mucho, mucho menos, ¿y qué pasa? Entonces ese nivel de agua es más bajo, y si vos lo pensás, imagínate que vos sos un pájaro, cuando querés ir a pescar, a sacar peces de ahí, cuando el nivel de agua está bajo, entonces vos podés agarrarlos más fácil. Es como si en vez de tener una piscina enorme, ahora ya los tenés en un bol de agua. Te lo sirvieron en una bandejita, sí. Exacto. Bueno, entonces es un medio ambiente, es un ecosistema muy fascinante y es único en el mundo. Y da lugar a pájaros, como os decías, hay un montón de especies. ¿Hay cocodrilos? ¿No hay una bocha? Hay cocodrilos y lagartos. Hay de las dos cosas. Entonces, eso, si te fijas, no solo es un hogar para todas estos animales, sino que también, o sea, dependés del agua que tomás, de que es sano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Marjorie en esa época, bueno, ella era escritora, ella decidió que no quería ocupar, era muy buena con la palabra, pero decidió que no quería ocupar cargos políticos, y ella decía que no, porque ella consideraba que iba a tener más influencia en la sociedad y en la toma de decisiones escribiendo para un periódico que ejerciendo un cargo político. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo, sí. Bueno, ella nació en Minnesota en 1890 y su mamá y su tía trabajaron súper duro para que ella pudiera ir al colegio y ir a la universidad y tener una educación como ella quería. Y a los 25 años se mudó habían vivido también en Massachusetts, se muda ella sola para Miami, donde empieza a trabajar en el periódico Miami Herald, que es como el más importante. Sí, el de ahí. Acá.
Entonces, en ese entonces, si vos lo pensás, esto era 1915, Miami tenía 5.000 habitantes. Nada, sí, nada. Para hacer una idea, tenemos 470.000 habitantes en la ciudad. O sea, 5.000 habitantes no era nada. ¿Y por qué pasaba esto? Porque si ustedes lo piensan, la única manera de sobrevivir en este clima donde hacen ahora mismo 38 grados, y esto es constante por un montón de meses, es que, bueno, primero que tuvieras aire acondicionado, una casa un poco más o menos, imagínate cuando todo eso estaba más cerca de donde vivís, o sea, imagínate los mosquitos, la humedad, todo, era prácticamente inhabitable. No, sí, horrible. Poneme Disney porque si no, no voy. O sea, Entonces, ¿qué pasó? La ciudad empezaba a expandirse, ¿no? A tomar terreno. Sí. Y la gente que hacía construcción y los agricultores, o sea, esos dos sectores decían, ganémosle terreno a los Everglades, porque acá no hay nada. Claro. O sea, no sirve, esto que hay no sirve para nada. No sirve para nada, queremos construir, mejor le metemos tierra arriba de los Everglades y construimos. Y así es como se iban achicando y achicando y achicando. ¿Qué pasó? Hasta ese entonces, antes de que Marjorie tuviera atención por los Everglades, en realidad nadie había descrito la ecología del sistema como hoy se las estoy contando. O sea, cómo fluye el agua, las especies que había aquel entonces, no había como un estudio hidrográfico de lo que era. A nadie la había, era como sacarlo de ahí, así ponemos más edificios. Entonces, ¿qué pasó? Ella, en realidad, lo que le despierta interés es que un editor que estaba trabajando en una serie sobre los ríos de Estados Unidos le dice, me gustaría que vos escribas sobre el río de Miami. Y Marjorie le dijo, ¿vos qué crees que yo escriba de un río que mide 2 centímetros? No, señor, claro. No, señor, déjame a mí que voy a pensar algo mejor. Entonces a Marjorie se le ocurre la idea de decir, de venderle al editor, como que los Everglades eran un río de hierba. Exacto. Entonces ella le dijo, los Everglades son un río de hierba y yo voy a escribir sobre esto. Y entonces ahí empieza a recabar toda la información que tiene que ver con la región. El libro se publica en 1947 y es el primer estudio ecológico del ecosistema y hoy se lo considera tan importante como la primavera silenciosa de Rachel Carr. O sea, se llama Everglades Ríos de Hierba, ¿no? Everglades. Y de nuevo, es un libro que está descrito, está hecho para que todo el mundo, no hay que tener ningún título universitario ni nada, todo el mundo lo puede leer y está descrito de una manera muy linda. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Marjorie sigue viendo que en realidad, a pesar de todo eso, la gente sigue con drenar los Everglades, sacarles el agua y vamos a construir. Y si ustedes lo piensan, o sea, ella tenía varios, estaban constructores, agricultores, el cuerpo de ingenieros del ejército, todos queriendo desviar el agua para poder construir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ella, y esto a mí me pareció genial, ustedes imagínense, estamos hablando el libro se publica en 1947, o sea, ella... Y Marjorie, que era un Playmobil, era peticita, era chiquitita, flaquita. Era peticita, flaquita, decía, pero lo que la gente dice, los que relatan cuando ella hablaba, ella agarraba el micrófono y te juro que no corría una mosca, ni siquiera para ventilarse los mosquitos. Era como que tenía y había que escuchar a esta mujer. Y entonces ella tiene la gran idea de decir, se planta ante toda esta reunión que era decisiva para los Everglades, y este era como un momento famoso que siempre se describe acerca de ella. Ella agarra y dice que explica las cuestiones de los Everglades y le dice que en realidad está bien que las mujeres se ocupen del medio ambiente, que el medio ambiente es la responsabilidad de las mujeres, porque no es más que una extensión de las tareas de la casa. Dio vuelta a la tortilla, claro que sí, le dijo, déjeme a mí limpiar esto acá, yo me ocupo. Bobos. Eso que ustedes no, son todos, y hay fotos muy impresionantes donde se están firmando documentos, 10 hombres y ella sola bajita ahí y tratando de salvar los Everglades. Entonces ella con eso se da lugar. Ahora ya no parecía tan raro que ella esté hablando de los Everglades en esta reunión. Eso es usar usar a tu favor las adversidades, básicamente. Bueno, en 1947 se construye el Parque Nacional de los Everglades y se designó el área más grande que casi ocupa la totalidad del parque, se llama el área de Marjorie Stoneman Douglas en honor a ella, y es la que se encuentra bajo el máximo nivel de protección. Como
a todas las áreas, es como si fuera se llama los monumentos marinos también, tienen diferentes áreas de protección. En algunos podés anclar con un barco, en otros no, en unas partes podés pescar y en otras no, pero gran parte tiene un máximo nivel de protección, con lo cual vos no podés hacer nada. A los 80 años, ella funda la organización Amigos de los Everglades y empieza a juntar gente de todos lados a un precio muy barato para que pongan algo de dinero, y en un año junta miembros de 38 estados. Sí. Ahí no había un email que vos mandás o un newsletter. No, había que ir y juntarlos. Había que ir físicamente a juntarlos. Gente de 38, la verdad que bastante bien su llegada. Lo que es interesante es que Marjorie ella misma dice, miren, a mí los Everglades para pasear no me apetece lo más mínimo, porque está lleno. No. Y es una humedad infernal. Con lo cual, para mí, eso conecta con todos con la gente en general, en decir, no es que vos tenés que amar y elegir este lugar para vivir, pero sí reconocer la importancia Tiene que estar ahí. Y protegerlo, que esté ahí. Bueno, la historia ella sigue protegiendo, siempre hablando en estas reuniones, y Marjorie vivió 108 años. ¡Bravo! Claro, y lo más interesante es que ella escribe su autobiografía, creo que ella tenía como 90 años o algo así, cuando escribe su biografía, y las últimas líneas de su autobiografía dicen: la vida hay que vivirla tan intensamente que los deseos de tener otra vida sean innecesarios. Hablemos de la casa de Marjorie. Bueno, cuando vino Nadia a visitarme, hace un par de años esto, no fue en esta vuelta, que yo fui en febrero, fue en el otro febrero. Hace 2 años, creo que fue. Hace dos años. Bueno, entonces busco y digo, ¿cómo puede ser que esta mujer haya vivido en Miami, Marjorie haya vivido toda la vida en Miami, y más allá de alguna mención tiene que haber un rastro de ella, ¿verdad? Algo. Entonces, es que si uno lo busca, está en Google Maps y todo, es la casa de Marjorie Stoneman Douglas. Yo digo, esto no puede ser, esto debe ser un parque o algo así. Entonces fuimos con Nadia. ¡Fuimos de polizones! Y ahí está la casa. Yo les puedo decir que se te pone la piel de gallina. Sí. Porque la casa está intacta. La casa, no, y no solo que está intacta, está en un barrio que se llama Coconut Grove, que tiene unas mansiones gigantescas, y la casa de Marjorie es así chiquitita, en el medio. Era así chiquitita porque ella le pidió a un amigo que se la diseñe y que se la arme. Y ella dijo, mira, yo la verdad lo único que quiero es algo pequeño porque yo solo quiero escribir y cocinar ni cocino. Y esto lo cuenta la gente que la conocía, cuando vos ibas a la casa de ella te daba whisky y manín. Bueno, ¿qué pasa? Igual. Vida privada, porque siempre se trató de a ver qué hacer, es considerada histórica, pero no está abierta al público, pero con Nadia nos mandamos igual. Nos mandamos a la puerta, y después de la puerta empezamos a dar vueltas como para atrás, nos mandamos a la parte de atrás de la casa, despacito, nos sacamos unas fotos, filmamos, hermoso, nos mandamos a la casa de Marjorie. Estamos a la casa de Marjorie y medio que nos estamos colando, por eso hay que hacer silencio. Ella se sentaba y un montón de fotos. Ahí está tu vida. Dale, recibo como camarógrafo de Canal 9. ¿Subo? Sí, no te preocupes. Ay, qué lindo todo. Ay, estoy muy emocionada. Es hermoso. Mira, es chula, mira. Ahí tiramos una selfie.